Ok, venga, vamos a ver por qué el manga le ganó al cómic de The Top Comics. Un amante de los cómics hablándome de que el manga se turbo papió a los cómics. Esto es, desde luego, crazy. Así que vamos a ver qué nos cuenta el de Top Comics. En recientes años fuera del gusto subjetivo, es claro que el manga sobrepasó por mucho la venta de cómics globalmente. Lo interesante es que no solo lo hizo en Asia, donde era obvio que le ganara al cómic norteamericano. Sino en prácticamente también en Estados Unidos el manga se comió todo el el mercado. mundo. Del 100% de cómics o narrativa gráfica que se vende en Estados Unidos en 2021, el manga representó el 76% de todo ese material vendido. ¿Por qué el manga ha superado al cómic de manera tan ¡76! sorprendente? La respuesta en realidad es más Dios. compleja de lo que muchos creen. Es Durísimo. sumamente interesante. Pero antes queremos agradecer a Temu por patrocinar. Wow, muchas gracias, Temu. Increíble, magnífico. Oye, no irónicamente, está bien. O sea, las cosas estas de que te dice que te da 40.000 regalos, eso es más falso que vete tú a saber quién. Pero me parece que para comprar así cosillas sale a muy buen precio El varias manga contra el cosas. cómic. Y una conclusión muy rápida es Vamos, que no hay lo del tanta manga contra diferencia el como se cómic es cree entre todo un ambos. tema. Tú vas a una Comic Con Ajá. y todo el mundo va disfrazado de manga. Todo el mundo va anime y es una Comic Con, es cómic. Es, Todo el mundo va de personajes de manga. es loco eso, ¿eh? O sea, pensar en ello es loco. Los dos son narrativa gráfica, solo que uno se lee de derecha a izquierda y el otro a la inversa. Esto es Sí. importante decirlo porque, aunque vamos a hablar de muchas diferencias entre ambos, tenemos que pensar en el manga y el cómic como un medio en común. Es algo así como decir música oriental u occidental. Claro que tienen sus Sí, diferencias, es algo pero al final así. de cuentas siguen siendo música. Dicho eso, podemos empezar a hablar de las diferencias de cada uno. La narrativa visual quizá está más añadida a la historia de Japón, ya que el origen del manga podemos rastrearlo a los rollos de pintura, o emakimonos, que son esas clásicas pinturas de Japón que todos hemos visto que datan del siglo XII. Y bueno, la idea de ilustrar imágenes que cuenten una historia o reflejen un momento, o Ay, al podríamos humano le ha estirarlo gustado hasta las mucho pinturas siempre dibujar, rupestres, ¿no? pero no nos vayamos tan allá. En Japón específicamente nunca se perdió esa tradición de imprimir ciertos momentos en papel de una manera narrativa. En Europa, esta idea de plasmar momentos se transformó más en lo que conocemos hoy como pinturas y perdió un poco esa narrativa visual de representar una estampa de un momento o situación a través de una narrativa. Pasando por los siglos XVIII y XIX, hubo más ejemplos de este tipo de protomangas, pero digamos que el manga como lo conocemos hoy, podemos rastrearlo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial con mangas como Astro Boy y Sansei-san. Y dime, Es es que el jodidísimo tatarabuelo de todo el mundo del shonen de tal, el Astro Boy, falta una breve explicación histórica, digamos que en la Segunda Guerra que Mundial sí, Japón Astro tenía un Boy, lo gobierno inventaste genocida todo. hiperviolento, donde esta imagen de los japoneses kawaii no existía para nada. En cambio, era Ay, un ay, imperio ay. con ideas autoritarias. Pero tras el fin de la guerra y la caída de las bombas nucleares, digamos que las cosas cambiaron bastante. Wait, ¿por qué me reí? Wait. Ay, 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 no, pero ya les hizo falta dos para reflexionar, ¿no? Por un lado, Japón se convirtió en una democracia y se centraron en ser un país pacifista que buscaba reconstruirse tras los estragos de la guerra. Ya. Así se abrieron a las culturas occidentales, las cuales mezclaron con la suya, dando vida a una nueva era para el manga, el cual perdió un poco el vestigio del antiguo periodo Edo y se volvió mucho más colorido. Lo interesante es que muy pronto tanto Eso Astro fue Boy muy como bonito. Sansei-san fueron adaptados a animación. Con esto Opa. vamos a ver que desde un inicio el manga moderno tuvo mucho apoyo para su popularización. El mayor en la mamador que animación. Y otro gran conozcas. acierto que tuvieron es que Tu pronto obra surgieron favorita el es esa. shonen y el shoujo. Actualmente quizá el más conocido sea el shonen, que es el tipo de historias que Sí. originalmente fueron pensadas El shonen padre. ¿El mejor género? para un público joven y masculino, del que hoy tenemos ejemplos como Dragon Ball o One Piece. Pero otro Sí. tipo de manga importante es el shoujo, el cual surgió a la par. Estas eran historias creadas por y para mujeres jóvenes. Con esto podemos ver que el manga se diversificó rápido en subdivisiones para satisfacer públicos específicos. Y para cada Por otro lado, demografía. el cómic estaba teniendo su propio desarrollo. Por su lado, la novela gráfica que dio vida al cómic norteamericano viene de Europa, pero la gran diferencia es que gran parte de lo que heredó Estados Unidos fue la caricatura cómica que se veía en periódicos o la tira cómica que evolucionó para convertirse en los comic book que se popularizaron a inicios del siglo XX con publicaciones como Famous Funnies. La gran diferencia con el manga es que el cómic norteamericano tuvo mucho más impulso antes de la Segunda Guerra Mundial, ya que antes de esta guerra es donde se vendían cómics como pan caliente. Simplemente Superman o Shazam llegaron a vender millones de copias por ejemplar. Sin embargo, cuando acabó la guerra, la venta de cómics se desplomó totalmente. Esto es irónico porque el manga llegó a su pic justo cuando los cómics norteamericanos estaban por desaparecer. Claro. LOL. Eso no lo sabía, eso es loco. ¿Y por qué habrá sido que ya después de la guerra fue que eso se fue para abajo, los cómics?
Qué raro, ¿no? Uno pensaría que ya no hay guerra, tal, la gente puede estar más tranquila. Los cómics recuperarían cierta fama, pero muchos dirían que jamás llegó al nivel de popularidad que tuvo antes de la guerra. La diferencia importante que surgió a través de este punto de inflexión es que mientras en Japón la cultura popular con cosas como el manga y la animación estaban teniendo un auge reviviendo la inocencia infantil y simple en estos medios, en Estados Unidos se diferenció de gran manera el entretenimiento que era para adultos o para niños. No había manera que un adulto leyera un cómic o viera una cinta animada. Ahora, no es que en Japón de la nada los adultos Vale. leyeran mangas y vieran anime. Originalmente el público de estos medios eran niños y niñas, pero los cuales ¿Sí? nacieron en un periodo de paz y estabilidad, con el cual crecieron a ser lectores de manga y espectadores de shows de anime, pero ya como adultos. Mientras que en Estados Unidos los niños que leyeron cómics se encontraron con la guerra y abandonaron esos medios para pasar a otra cosa. Y aunque hubo niños que luego crecieron con los cómics de Marvel como los Cuatro Fantásticos, el medio de los cómics tenía el estigma de ser exclusivamente para niños. A partir de cierta edad, no era bien visto seguir con este tipo de cuentitos. Esto no significó la muerte de los cómics o la animación Qué en triste Estados Unidos, eso, pero hasta el día de hoy sigue habiendo una gran resistencia social a ver estos medios como algo que un adulto podría disfrutar, cosa que obviamente es heredado a Latinoamérica, mientras en Japón estos medios tuvieron un auge en la población general, impulsados por niños que se convirtieron en adultos que normalizaron el leer mangas y ver anime, Sí, ahí ya no les importó. Dice, tienes 48 años, sigue leyendo Astro Boy, dale, no hay problema, no hay pedo. convirtiéndolo en una tradición y una parte importante de la cultura general en Japón. Dejó de ser un nicho y pasó a ser una normalidad. Esta situación, hay que aclarar, es diferente en Europa, ya que particularmente el cómic siguió evolucionando por su propio lado, pareciéndose más a lo que ocurrió en Japón, teniendo subdivisiones que tocaban la comedia como Asterix, Tintín, hasta obras más sofisticadas como el Incal. Así como su cine, Europa ha destinado recursos y talento a hacer que su narrativa gráfica sea tan variada como la japonesa, yendo de la comedia hasta los conceptos elevados, y no estancándose tanto como Es que los estadounidenses en el puede asunto de los superhéroes. abarcar Porque lo por que otro dé lado, la gana, Estados Unidos y el ¿sabes? cómic se Puede vieron contar monopolizados por los infinitas superhéroes, historias. tanto en Marvel como DC Comics. Todo este rollo es muy importante para ver los Hola, precedentes que Taiyo. hicieron que el manga se fortaleciera en Japón y el cómic norteamericano se comenzara a estancar. Ahora bien, tenemos que entrar al mero pedo del debate con el Monotemático. asunto de los superhéroes, que es la razón por la que muchos consideran el cómic norteamericano se quedó atrás en contra del manga. Y es que el cómic gringo tiene a Batman, a Superman, a Spider-Man, a los Avengers, y todos parecen estar metidos en una historia cíclica que se repite sin fin, con miles Sí, y miles ¿no? de cómics que parecen imposibles de abarcar. ¿Dónde empiezo a leer Batman? ¿En el número 1 o en el número 300? ¿O en el número 1000? ¿Quién chingado sabe? Solo el pendejo de Mr. X se sabe ese lore. En cambio, los mangas japoneses parecen tener claramente un principio y un final, y hay ¿Dónde empiezan? Sí. Capítulo 1, donde acaban, capítulo final. Increíble eso, ¿eh? Que esto es un tema. A ti te dicen este Batman, no sé qué, y revisas y hay 50.000 historias de Batman, loco. Sí, eso temas es, En mucho ese es cambio, más el el variados en problema. sus páginas. manga tiene su inicio, su final y ya hace un spin-off y un poco más. Es que yo pienso que una de las razones, obviamente, del crecimiento de tal es la facilidad, en realidad. Es demasiado fácil entrar en un manga, excesivamente fácil. Y Aunque más la en los Sí. realidad es tiempos un que poco más corren. compleja que ese argumento. En Estados Unidos hay editoriales como Image, Boom Comics o Dark Horse que imprimen cada mes historias fuera del género de los superhéroes, con historias que tienen un inicio y un final claro. Pero la cosa es que no son los cómics más populares en venta. Y sorpresa, el argumento de que el manga es muy diferente al cómic se caen con el asunto del shonen, ya que son el tipo de historias más populares en el manga, que básicamente son el mismo concepto que los cómics de superhéroes. En realidad, las historias más populares siguen siendo monotemáticas en ambos lados, y aunque ni los superhéroes ni el shonen Sí. son un género per se, ya todos lo entienden como uno. Porque sí, Demon Slayer podrá ser diferente a One Piece o a Dragon Ball, pero son el mismo modelo de historia de un personaje que se Sí. enfrenta a otros en busca Sí, en base es la misma historia. Personaje Ujú. así tal, con un grupito va y se pega contra los malos por un objetivo. Y ya está. de superación, teniendo varios power-ups a lo largo de la historia. Con esto hay que dejar claro que tanto el manga como el cómic tienen su punto mayor de venta en historias repetitivas, porque no me van a decir Sí. que Dragon Ball no ha sido casi tan exprimido Sí. como un personaje de los cómics gringos. Centrarnos en comparar las narrativas de las series más populares por ahora podría ser insuficiente para explicar el por qué se venden más mangas que cómics, y algo que muchos omiten es el cómo se hacen y cómo se distribuyen estos. Si quieren, luego podemos regresar al asunto de la temática, tono y todo eso, pero algo importante es Sí, mira, ahí Taiyo dice, claro, el shonen son los superhéroes, pero la mayoría pero lo que pasa es que en el manga también acaban destacando otro tipo de historia, cosa que no pasa en el cómic. Ya, y lo dicho, es infinito. Tienes para todos los gustos y sabores y colores.
Si quieres un manga de cierta cosa en específico, tal seguramente haya, ¿sabes? Que el manga tiene una manera de producción que se está comiendo al cómic. Primero, el cómic Ya, norteamericano sí, tiene es que varios el pasos tema es más ese que que ralentizan su nivel de el cómic producción. es puro superhéroe. Tú Sí, dices cómic y lo primero que piensas es superhéroe, ¿sabes? claro, Y claro, y manga tiene aunque... samurái, superhéroe, Sí, detective, y lo aunque que haya haya. más de tal, Ujú, igualmente, como que lo que más resalta o lo que más está a la mano es justamente lo de los superhéroes, porque si tú quieres sí. un cómic de a lo mejor otra cosa, suerte en conseguirlo, Ujú, ¿sabes? Lo dicho, pienso yo que el verdadero motivo del triunfo del manga es la facilidad que ofreces. Demasiado sencillo consumirlo. En general tiene 6 procesos de base: la escritura de guión, el dibujo a lápices, el entintado, el coloreo y las letras, con lo cual normalmente se Dios. puede producir un cómic completo de 24 páginas en alrededor de un mes. El manga tiene Ajá. un proceso similar, pero hace dos cosas para sacarlos más rápido. Una es que la mayoría no tiene color, y dos, reducen el Sí. número de páginas de 24 a 17 o 19. Además, en Japón pasa mucho más que en Estados Unidos, que el creador del manga es el propio guionista y dibujante, lo cual resume el proceso creativo aún más. Pero fuera de eso, hay algo que no cuadra en casos como el de One Piece, donde su creador A Eiichiro ver. Oda ha estrenado en un mes de Esa es 68 la cara hasta de Oda. 76 No la páginas. Aunque es sabía. cierto que tiene asistentes para completar su trabajo, este nivel de producción es impresionante. Los estadounidenses han intentado competir no solo contra el manga, sino en general contra todo tipo de consumo digital actual, y así crearon ciertas Sí. estrategias para competir. Por ejemplo, lanzando algunos títulos como Batman o Amazing Spider-Man con 2 ejemplares al mes de mínimo 24 páginas o un poco más. En algunos Ok. casos usando a 2 o más ilustradores, y además eliminando parte de los procesos como el Eso entintado está con bueno. ilustración digital. Todo para sacar más rápido y con más páginas cada ejemplar. La mayoría de títulos parecen quedarse cortos ante la producción de los nipones. En este caso, un paso definitivamente que ayuda a los mangakas es el quitar el coloreado, el cual los norteamericanos no han querido ujú. sacrificar por miedo a perder audiencia. Pero creadores como Robert Kirkman Mm, probaron hacerlo al estilo blanco y negro, logrando sacar ajá. en tiempo récord con un mismo dibujante números de The Walking Dead bimensualmente. Mira, es que yo siento que el coloreado... Siento que está muy bien porque es la esencia muy cómic, Sí. ¿sabes? Porque tipo, el manga es ese, la esencia de que no tiene color, así blanco y negro y está guapo. Pero claro, tú haces eso en el cómic y como que no queda mucho en base a su esencia. Obviamente ahí en el de Walking Dead se veía bien. O sea, las páginas estas se ven bien del de Walking Dead. Pero, uff, yo siento que para También, cómic no es un poco la esencia. Y negro, logrando también es que el de Walking Dead le queda porque el tipo de historia, ¿sabes? Claro, sí. Distópicos, zombies. Claro, sí, porque es de Walking Dead, ¿sabes? Tú ves en blanco y Ujú. negro un cómic de Superman y no sabes cómo tomártelo. Ya. sacar en tiempo récord con un mismo dibujante números de The Walking Dead bimensualmente. Otros casos parecidos a los de Ichiro Oda se dieron con ilustradores como Jack Kirby, quien podía entregar Ajá. entre 80 y 120 páginas dibujadas por solo él, algo que ya nadie ¡Guau! más ha podido lograr desde entonces. ¡Qué Por otro lado, loco! algo importante es que en Japón, en muchos casos, el creador del manga tiene mucha injerencia sobre las IPs y también muchas de las regalías. Esto pasa, por ejemplo, con el propio Ichiro Oda y pasó con creadores como Akira Toriyama. Y aunque es cierto que los mangas Ajá. mainstream terminan haciendo contratos con grandes editoriales para tener mayor exposición, el crédito a la autoría de sus trabajos queda de manera mucho más clara y tienen mucho mayor importancia con la Sí, decisión de qué pasa con sus personajes. Esto es muy diferente a lo que pasa en Estados Unidos, donde la mayoría de creadores son contratados por Marvel o DC para trabajar momentáneamente en un personaje o un título. claro. Esto hace Y eso también hace que sea mucho más complicado de seguir las historias de los personajes o entender, ¿sabes? Básicamente de qué va la historia, porque un autor puede tener una visión y contratan al siguiente y cambia completamente la visión que Sí. tenía en el número anterior, ¿sabes? Ujú. Entonces, es que haya loquísimo. un sentido de pertenencia y urgencia menor, con varios creadores siendo infrapagados por su trabajo que llega a generar millones de dólares para la compañía. Por ejemplo, el que el escritor Brian Michael Bendis y la dibujante Sarah Pikeli hayan creado el personaje de Miles Morales no les trajo ninguna ganancia extra al hacerse popular el personaje, por lo que no importa que las películas, videojuegos o mercancía hayan hecho millones de dólares, ellos están fuera de ese revenue, por lo cual muchos Eso escritores y muchos jode, ¿eh? dibujantes ya no quieren Sí. dedicarse a hacer cómics de Así, superhéroes, ya eso que nada les jode pertenece mucho. y tienen que ser explotados en tiempo Crearon el récord sin tener personaje todos los beneficios de trabajo. y no tienen beneficio. Nada más Ya. lo que le generó la historieta esa que hicieron y poco más.
No, sí, Cambio en el manga, eso de cara a los autores es horripilante. Pero ya sí. en el manga, pues claro. ¿Quién es el dueño de y quién se lleva para casa los millones que ha generado One Piece? Pues Ujú. Oda, Shueisha y si es el anime, Oda y Toei, ¿sabes? ¿Quién se lleva a casa los millones que generó Boku no Hero? Shueisha y Horikoshi, o si está el Shueisha, digo, si está el Bones y Horikoshi. ¿Sabes? Desde luego algo va para él y todo lo que quieran hacer de eso, también va a ir para él. En cambio, en los cómics, uf, eso desmotiva mucho de cara a los autores de cómics. Trabajar en esas historias. En Japón, además del sentido de pertenencia, también viene la filosofía de trabajo, que ya saben que casi no es autoexplotativa. Literalmente los Ya, mangakas se matan ilustrando cada página. Más pobre allá del valor gente, ¿eh? sentimental que pueda tener, lo hacen por una tradición propia donde los asiáticos son conocidos por ser extra exigentes en su trabajo y en sus deadlines. Esto a pesar de que muchos Ay, ay, ilustradores sean ay. mal pagados, porque bueno, no todos son Eiichiro Oda. Hay muchos trabajadores sin renombre que ganan poco y son explotados para lograr el trabajo. Esto pasa casi Ya. exactamente igual en el anime, donde está documentada la explotación laboral en varios estudios de animación. Todo para lograr que ese ramen se vea jugoso. Por ejemplo, Qué horror. Vaya cosa. Y tienen control casi total sobre la IP, por el que hay mucho respeto al autor. Sí, justamente. Eso le arruinó la vida a Alan Moore. Guau, es que el Alan Moore, vaya cosa. Sí, Bloomberg es reportó justo que un como el animador tema de de anime Akira en sus ahorita, 20 que se murió y Dragon Ball está en un Sí, tema está en legal ahí. un... Sí, está en un problema Ujú. ahí con la Es familia del que Toriyama y con Toei y con tal, sí. puede ganar un poco menos de se 13 mil esperaba que dólares al año, o sea, unos Toriyama se muriera $1000 al mes, para que no es nada intentar más agarrar su parte del pastel. Dios mío. malo si no vivieran en una de las ciudades más costosas del mundo, como Tokio, donde la renta de un departamento puede salir entre 600 a $1000. O sea, Damn, prácticamente es duro insostenible eso. dedicarse a esta profesión. Pero el amor y pasión por estos medios es lo que sostiene el ímpetu de muchos a seguir adelante. En este caso, en el asunto de la producción, podemos ver que es algo muy importante para que Japón lleve la delantera, porque es capaz de resumir algunos procesos como el coloreo o hacer una menor cantidad de páginas para eficientar la producción. Y por otro lado, se tiene el sueño de ser el creador de un manga exitoso que pueda llevarte muy lejos, por lo que la pasión por los proyectos personales causan un mayor impulso a la rápida producción. Y bueno, por otro lado, no menos importante, está el asunto de la explotación laboral, que hace que todo Ah, el Alan Moore esperando que dejen de sacar nuevas versiones de Watchmen para tener los derechos de la obra. Normal que se volviera comunista. Norm- normal que odie la existencia al Alan Moore. salga más rápido. Mientras en Estados Unidos se siguen aferrando a lanzar el cómic como un producto más completo, pero que termina costando más tiempo y dinero. Además, en Ya, Estados Unidos no están dispuestos a tener ese tipo de explotación, con leyes sí. mucho más rígidas acerca de este tipo de situaciones. Y todo esto es muy importante a Y considerar, ya que normal actualmente un igual, cómic ¿eh? de Batman o Spider-Man de alrededor de 32 páginas cuesta $5, mientras que una revista de shonen que llega a tener en promedio hasta ¡Eh! Pero si es la aparición del mejor. 2 páginas cuesta $5, mientras que una revista de shonen Let's go. Pero si que apareció el mejor en pantalla. Videazo. que llega a Sí, tener en promedio hasta 20 Gogeta Blue. capítulos de diferentes mangas puede llegar a costar Ay, $3. Por el tienes 5 minutos para retractarte o te quiqueo de aquí. Dios, cara. tipo de papel más barato y por la falta de color, las ediciones japonesas tienden a ser más baratas, por lo que son más accesibles para todo tipo. Otro día más sabiendo que God Clover ganó la generación y veo un universo agradecido. Ahí en Ay, chileno, Dios. ahí en chileno me compadezco un poco. Pero no voy Hasta a a, mí me duele. no, yo no voy a decir nada porque, joder, vaya cosa. Pero bueno. Falta de color, las ediciones japonesas tienden a ser más baratas, por lo que son más accesibles para todo tipo de público, sobre todo para jóvenes, que son las nuevas generaciones que deben Es de quedarse demasiado enganchadas con accesible. estas historias. En cambio, los cómics se han convertido en un producto de nicho para una audiencia con un poder adquisitivo mayor. Esta diferencia de precios se ha extendido a otros lugares como Latinoamérica, donde con aún Ajá. menor poder adquisitivo, el manga es preferido sobre el cómic. Básicamente es mucho más barato ser fan del manga que del cómic. Centrándonos en las Y mira que los diferencias entre mangas Japón y aquí Estados Unidos, ya dijimos que tampoco te creas. Ya. Rex serí Un como manga. Rox di Chevek. No sé quién sea esa, dice en chileno, te mamas mucho, por Dios. Ay, ay, ay.
En Japón hacer manga es un sueño plausible. En el cómic o te ficha Marvel o cagaste, no vas a poder hacer lo que te gusta, ¿no? Y aún así, si te ficha Marvel, cagaste. Que lo que hagas ahí no es tuyo, ¿sabes? Ujú. Marvel se queda Es... con todo. Nada más generas lo que haga con ese personaje, pero lo que Ya, hagan los demás con tu personaje ya va, ahí no sacas nada. ya. Un niño pide Kimetsu no Yaiba o un Batman número 217. Ahí está la cosa. XD. Una gran diferencia en la percepción que se tiene a la narrativa gráfica. Aunque en ambos hay diversidad de historias, en Estados Unidos el cómic sigue siendo visto como un arte menor y dedicado a niños o adolescentes, a pesar de que en Mal realidad eso, su ¿eh? audiencia Un ya poco son triste. adultos con pelos en los huevos. Mientras que en Japón se ha normalizado la lectura del manga en todo tipo de personas. Con esto se ha explotado la variedad de ofertas que hay, ya que hay más demanda. Hay historias fuera del shonen, mangas de drama, comedia, infantiles, de crimen y hasta géneros mucho más polémicos. La normalización del manga ¡Qué horror, permite que haya mucha mayor oferta. Hay más Dios! personas que lo leen. Se entiende que el shonen sigue siendo predominante, pero la penetración del medio en la Sí, el cultura de padre Japón ha hecho Shonen. que sea más popular en este país y por ende en otros. Y aquí sería importante mencionar la sinergia de los mangas con el anime, que teniendo una mayor audiencia permiten tener más recursos y oferta en cuestión de Claro, es animación. que Y esto es tienen muy eso que importante es para la pronta de las una franquicias, ya forma que muchas de personas se hacen fans del manga por haber visto el expandir anime o viceversa, lo que permite un mercado circular que se enriquece y sigue atrayendo más audiencia. Y bueno, mucho manga, mucho cómic y pa' cuándo panocha, pa' cuándo tú, friki. la animación obviamente es una entrada mucho más sencilla para alguien del siglo XXI, y por la variedad y cantidad de programas y películas que hay, existe una mayor captación de fans nuevos. Mientras, el Ajá. cómic, aunque tuvo su auge con películas de Marvel y DC, nunca supo convertir esos números en lectores. Quizá por una diferencia cultural, pero por otro lado porque la cantidad de oferta está muy limitado al asunto Sí, de los superhéroes. Si bien en ambas claro, culturas la es que lo dicho, ponle, una persona que se vea las películas ahora, los Avengers, que le encante las películas de los Avengers, dice, ok, pues quiero ver los cómics de esta gente para ver cómo están adaptados o cómo eran en los cómics o qué pasaba tal. ¿Por dónde cojones empiezan? ¿Qué hacen? ¿Sabes? Es verdaderamente difícil entrar a los cómics si, por ejemplo, eres un fan de las películas. No llegas y dices, ah, sí, Avengers número uno, vamos a leer. No, eso no se puede, ¿sabes? Y aparte que son tan diferentes. El Thanos en los cómics, su impulso es para impresionar a la muerte en vez de los recursos. Es que no solo eso, porque Esto es un tema. igual, mira, no solo eso, porque igualmente el manga puede ser diferente, tipo, las adaptaciones hay unas que son diferentísimas del manga, Ya. ¿sabes? Pero lo que me refiero es de que, por ejemplo, y el primer bueno, el primer número donde se reúnan los Avengers, a lo mejor tendrá un montón de tramas que vienen de antes de individuales de los personajes, ¿sabes? A lo mejor, ¿cuántas tramas tendría Iron Man hasta que se reúne ahí con toda esa gente, ¿sabes? Y eso no lo puedes Ya. saber si te lees el uno de Avengers, ¿sabes? Sí, y también contando las que no son parte de la trama de Avengers. O las que descanonizaron tiempo después, ¿sabes? Que Ujú. es dificilísimo. Cierra mucho a nuevos lectores, ¿sabes? norma parece ser los Lo peor hombres es que no hay armados que se forma de ver parten la cómics madre, de el forma anime ha fácil. adaptado una Claro, variedad más tampoco. extensa de historias que en Occidente. Quien no logra captar la atención en animaciones o incluso no tienen los recursos que tienen las animaciones japonesas para endulzarle el ¿El ojo a más los grande? espectadores. ¿Para qué ver una adaptación cutre de algo gringo si puedes ver una adaptación bien rica y sabrosa de algo japonés o asiático? Y se Ya. entiende que los norteamericanos no le metan en general tanto a la animación, ya que es un medio que en taquilla no ha logrado generar tanto interés en los adultos. A diferencia de Japón, donde por ejemplo puedes ir a un cine y el 90% de las cosas que están pasando ahí son anime. Con Oh, esto es claro que el manga le ha ganado al cómic, por un lado por razones circunstanciales y por otro lado por una falta de adaptabilidad en las empresas en Occidente. Pero con todo esto no quiere decir que el manga o el anime sean narrativamente o creativamente siempre superiores o estén exentos de sí. problemas o vicios. Sí, no es que, ah, sí, el cómic es mierda y los mangas son superiores, no, sino que lo que le ganó fue más bien en un tema de portabilidad, ¿sabes? De entrada a nuevo público.
Por ejemplo, el asunto de que el cómic de superhéroes es repetitivo me parece muy chistoso viniendo de fans de Dragon Ball. O sea, me gustan los dos, pero muchas veces los fans del manga o el anime son incapaces de ver los propios vicios de su medio. Por ejemplo, la obvia cantidad de sexismo que hay en algunas historias. Al anime se le perdonan los chistes homofóbicos, racistas o sexistas Es que solo porque Japón vienen de es Japón, cagada. porque existe una barrera de, nah, es que esos güeyes están locos, hay que darles chance. Porque bueno, Japón es también hay que cagada, decir que hay literal. subgéneros bien enfermos del anime o el manga, donde por ejemplo tienen protagonistas menores de edad haciendo cosas de adultos, por Dios. ponerlo en términos amistosos, cosa que han puesto enormes debates sobre hasta dónde un creador puede llevar sus fetiches a un medio. Pero Japón literalmente cagada. Nunca vi una noticia de que la época dorada de Marvel se vendiera más cómics, pero en los mangas el anime lo peta y el manga también y se retroalimentan. Literal, sí, ¿eh? No recomiendo leer cómics cortos que después hacen pelis y te enojas con la adaptación. Por ejemplo, leí el cómic de Old Man Logan y no me gusta nada Logan. Dios. Dios. Es increíble cómo salieron gordos cómics a dar excusas de que los mangas no le ganan en los cómics. Es que lo dicho. O sea, siento que se piensan de que, no, sí, están diciendo que los cómics son todos mierda y que los mangas es God. Pero es que en realidad no, o sea, el problema y por qué lo superó es por la facilidad que es de entrar en el medio, ¿sabes? La facilidad de es, ok, me gustó Naruto, pues vamos a vernos Kimetsu, ¿sabes? Y me leo el tomo 1 de Kimetsu, desde el capítulo 1 y ya, y ahí es solo seguir para adelante hasta que se acaba. Y es sencillísimo. Ay, 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 ay. Al menos DC prendió cerebro con esto de los Absolute. Mira, ahí tienes un poco de razón, ¿eh? Porque claro, ahí es un apartado aparte. Absolute, ponle sí, Absolute Batman. Absolute Batman capítulo 1, eso sí, tal. Y ahí vas continuando. Y es sencillo, de hecho eso sí que es sencillo. Entonces está bien por esa parte. donde sí podemos darle varios puntos al anime o al manga es que se adentran a narrar visualmente algunos conceptos de manera más arriesgada que los occidentales. A veces justo porque no hay esta idea tan fuerte de cancelación o de lo políticamente correcto. Pero por otro lado, es justo porque ven ¡Dios! estos medios simplemente como medios y no como limitantes. Las historias no se vuelven siempre obvias o censuran conceptos severos como la muerte o la violencia. Recuerden que los niños no son estúpidos y que no todo lo que sea ilustrado tiene que ser ¿Chat exclusivamente para copy? niños, lo que ha permitido extender el potencial del manga y el anime para hacer historias muy variadas que toquen temas desde lo superficial hasta lo denso, para audiencias tanto infantiles como adultas. En Norteamérica hay una idea ya muy viciada de intentar proteger a las infancias, pero retirándole cierto peso a muchas animaciones, haciéndolas Ajá. literalmente monitos huecos que dicen cosas chistosas. Pero creo que muchos niños o jóvenes prefieren ver cosas como Demon Slayer porque a pesar de la evidente violencia, tienen lecciones más profundas sobre la pérdida o el valor del esfuerzo, que en animaciones gringas se han dispersado totalmente a lo banal para no ser ofensivas. A veces Sí. falta un poco esa rispidez y esa cancelabilidad para que alguien despierte y pueda crear su propio juicio de lo que está bien o no. Mira, En vez de una y tampoco que sea así la gran locura. Mira, yo no te pongo muy lejos Kimetsu no Yaiba de Demon Slayer de lo que podría haber sido Ben 10 Ultimate Alien o Ben 10 Alien Force, ¿sabes? Cuando estaba ahí en esa parte como un poquito más oscura de Ben 10. O estas series que tiraban en Cartoon Network como por la época de los 2012 o así, 10. De que Young Justice o cosas así, no lo veo tan diferente de ello. narrativa guiada y moralmente incorruptible, las historias ambiguas de los japoneses ponen muchos más retos al espectador para engancharse en una historia sin sentirse aleccionados. También hay que decir que hay cosas buenas y malas en ambos. Sigue habiendo grandes cómics norteamericanos, así como malos, y eso igual pasa en el manga y el anime. Probablemente la ¿Basado? lección que ha aprendido tarde el entretenimiento norteamericano es que necesitan desenraizar ciertos conceptos que ralentizan la producción de sus historias, además de enfocarse en que no sean un producto simplemente comercializable sin más, sino que las historias conecten con el lector y que un medio no tiene ni edad ni género. Solo a través de liberar esos prejuicios y ataduras a lo pasado podrán evolucionar sus medios para que nuevas generaciones se sientan interesados por ellos. Hubo un momento donde el cómic norteamericano justo logró dar ese salto, supo tomarse en serio y dejar de lado lo que vendía para comprometerse con las historias. Y además necesitan democratizar el entretenimiento, porque el cine y las historietas siempre han sido del pueblo, no de una élite que puede pagarlo. Además deben recordar que el exceso de censura y moralismo no sirve si detrás no hay buenas historias que tengan mensajes honestos. Sí, En fin, la verdad es muchas que sí. gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides Mira, yo, ¿qué pienso de todo eso? Que prácticamente yo siento que tanto en ambos medios hay historias muy variadas, pero muy, muy, muy variadas.
El problema principal de ambos es la facilidad con la que pueden entrar nuevas personas a ambas historias. No es lo mismo que alguien quiera entrar a mangas y vea la cantidad de historias tal y solo sea, o en Google darle un clic y tal, a que en los cómics sea, ok, y esta historia que yo quiero ver, ¿desde dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Hay algo antes de esto? ¿En qué número exacto pasa que tengo que iniciar tal? O si quiero ver a tal personaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es demasiado complicado y no es para alguien que quiera entrar así nuevo, totalmente y sin una guía. No como sí puede ser en manga. Siento que ese es el verdadero problema que tiene el cómic.